ahí. Bienvenidos a Martes de Marcas. Hoy es un programa transmitido nuevamente desde la cabina de cristal para todos ustedes. Les agradecemos muchísimo que están aquí acompañándonos. Hoy tenemos dos grandes invitados de Neurosketch, una compañía de neuromarketing 100% colombiana, y pues estamos muy orgullosos de que estén aquí con nosotros. Carlos Velasco, Acá. el gerente y director de proyectos de la empresa. Síganlo a él en Twitter, es @velasco con S. Exacto. Yo lo escribí con Z, qué vergüenza, pero de eso se trata. Sí. Y Alejandro Salgado, que es el Un placer director de estar acá. conocimiento e innovación también de Neurosketch. Su Twitter es @tiempoasm. Entonces les damos las bienvenidas a Martes de Marcas. Tenemos Muchas gracias. una tradición aquí que es chistosa. Ok. Aquí creemos en hacer sonar las marcas. Entonces, está buena. Les tenemos un regalito a todos nuestros invitados y pues mil y mil gracias por acompañarnos. Está bien. Está divertido. Cuéntanos un poquitico de Neurosketch. ¿A qué se dedica Neurosketch? Bueno, básicamente Neurosketch es una empresa de consultoría y capacitaciones que se encarga de llevar la neurociencia a las organizaciones. ¿Para qué? Para generar valor, para incrementar las utilidades y para poder conocer mejor tanto los clientes internos como externos de las compañías. Y con eso, pues obviamente tomar decisiones estratégicas para todo el funcionamiento de nuestras marcas, de nuestras organizaciones y demás. ¿Y eso es como general al neuromarketing o es más la visión de Neurosketch sobre el Yo neuromarketing? creo que es una visión más nuestra, es tratar de pensar cómo podemos entender la neurociencia como campo y cómo le podemos brindar, digamos, diferentes herramientas a los consumidores, a nuestros clientes, para que tengan una mejor calidad de vida, mejor bienestar organizacional, por un lado, y también que puedan, como decía Carlos, tomar decisiones estratégicas respecto a sus productos y a sus clientes. Súper. Se preguntarán por qué estoy sentado en la mitad de ellos dos en vez de normalmente al lado. Lo que pasa, y es muy divertido, es que Alejandro y Carlos son dos personas terriblemente apasionadas sobre el tema de neuromarketing. Y lo poco que hemos podido compartir, de verdad, se nota que les apasiona lo que están haciendo. Y pues me quedaba mucho más fácil sentarme en la mitad para que ellos los vieran a ustedes y no se puedan agarrar entre ellos. Es lo que pasa con la pasión, suele pasar. Es muy divertido, la verdad es que lo poquito que yo ya he aprendido mucho y espero que eso también les pase a ustedes. Entonces, ¿por qué no empezamos al principio? ¿Qué les parece? ¿Qué es el neuromarketing? Cuéntenos. Bueno, pues básicamente el neuromarketing es como una disciplina que intenta utilizar todas las metodologías de la neurociencia para entender a los consumidores. Esto va desde todas las medidas fisiológicas que digamos tiene el cuerpo humano, como son la sudoración de la piel, la tasa cardíaca, ¿cierto? La respiración, la temperatura, la presión sanguínea, la presión arterial, bueno, y demás elementos que uno puede medir, como directamente la actividad cerebral, en respuesta, digamos, a los diferentes estímulos que uno puede presentar, como por ejemplo las marcas, ¿cierto? Y la idea es que eso nos da insights sobre diferentes procesos humanos y cómo se comportan respecto a la marca. Y como, aunque no ha sido tradicional en el neuromarketing, nosotros también hemos empezado a implementar una tendencia que es aprovechar el análisis de comportamiento para que nos cuente un poco sobre el cerebro. En muchos casos hay contextos sociales en donde no es posible llevar al consumidor o llevar al cliente digamos, a un laboratorio. Entonces la única forma realmente de poder tener una idea de qué está pasando en el cerebro de esa persona es hacer un análisis riguroso del comportamiento, de las expresiones faciales, del movimiento del cuerpo, de una serie de cosas que nos están dando información y que a partir de análisis matemáticos, de modelos de comportamiento, podemos llegar a entender esa relación entre la respuesta que vemos y qué está pasando en el cerebro de esa persona. O sea, lo que me están diciendo es que neuromarketing es light to me. Digamos, es una cosa muy interesante de Light to Me es que es desarrollado a partir de toda la teoría de un científico en Estados Unidos, que realmente es cierta. Lo que pasa es que Light to Me es la versión light, digamos, de eso. Pero realmente hay una metodología súper estandarizada que identifica más o menos el movimiento de 50 músculos que hay en la cara. Hay un poco más, pero se enfoca en, digamos, 50, para identificar la emoción real de las personas. Entonces no solamente es decir, ay, es que si la persona sonríe yo sé que la persona está feliz, no. Es decir, la persona no está sonriendo sino tiene un pequeño movimiento del músculo acá, o se le movió el orbicular y acá. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Y lo que dice Alejandro, ¿qué nos dice eso en términos de neuromarketing? Es decir, yo puedo saber cómo una persona sin necesidad de conectar a un equipo, digamos, qué es lo que está sintiendo, hasta qué es lo que puede, digamos, llegar a estar percibiendo de una marca en un contexto real, ¿cierto? Claro que entre más indicadores tenemos, más confiable es, ¿cierto? Si solamente hacemos eso, pues tenemos un nivel de confiabilidad. Si, por ejemplo, utilizamos un electroencefalógrafo portátil, ¿cierto? Inalámbrico, como el que tenemos, y ustedes también, ¿cierto? Y lo combinamos con el análisis de expresiones faciales, pues tenemos una confiabilidad mucho más alta y tenemos, digamos, mucha más información, es mucho más explicativo respecto a los intereses, la motivación, las emociones e incluso sobre los recuerdos o las experiencias previas que ha tenido el consumidor.
Pero entonces el neuromarketing no se limita al neuro. O sea, no es solo el cerebro, va más allá. Definitivamente va más allá. O sea, yo creo que el neuromarketing, digamos, el neuromarketing entiende que el cerebro es la base de los demás procesos humanos. Es decir, no habría vida social sin el cerebro. No habrían emociones si no hay cerebro. No habría aprendizaje si no hay cerebro. No habría memoria si no hay cerebro. Entonces, a pesar de que se entiende que el cerebro es la base, digamos, de todas esas cosas, toda la experiencia humana, el neuromarketing también entiende que hay procesos sociales que se derivan y que no necesariamente yo mirando el cerebro puedo decirlo, ¿cierto? Es decir, si a mí me ponen, no sé, una marca al frente o alguna pauta publicitaria, no sé, cualquier estímulo visual, van a ocurrir ciertos procesos en mi cerebro que si yo no los pongo en contexto de lo que yo estoy viendo, pues no me van a decir por sí solos nada. Si yo solamente tengo los datos, yo puedo decir, bueno, esta persona sintió más emoción, pero estaba viendo una marca, estaba viendo una interacción entre dos personas, o qué estaba viendo. Entonces realmente no es solamente la parte neural. Sobre todo también, uno inicialmente cuando habla de neuro, uno piensa que todo está aquí dentro del cerebro, cuando en realidad lo que pasa es que todo nuestro cuerpo está interconectado por neuronas, por lo que llamamos el sistema nervioso. Desde el dedo del pie, ¿sí? Nuestros ojos, todo, en todo está involucrado el cerebro. Entonces, solamente estudiar el cerebro como un órgano aparte, en donde está todo, y no tener en cuenta otros procesos del cuerpo, es omitir una gran parte de lo que somos. Pues si no fuera importante el resto de nuestro cuerpo, pues solo seríamos una cabeza y ya, ¿cierto? Pero al parecer la naturaleza le pareció interesante, importante que tuviéramos una pequeña extensión a la cabeza. Entonces es clave, entre más cosas podamos estudiar, entre más indicadores tengamos, más nos está. Es una historia. Hacer neuromarketing es descubrir una historia de la evolución, es una historia que se ha contado por millones de años y que está ahí como guardada, y tenemos ahora, digamos, una lupa que nos permite verlo, y pues tanto el ojo del que está viendo por la lupa como la calidad de la lupa nos ayuda a estar seguros que esto está funcionando o no. ¿Por qué está una, o sea, últimamente hemos oído muchísimo neuromarketing, nuevas compañías haciendo neuromarketing en tal cosa, neuromarketing en nuevas cosas portables, tecnologías de neuromarketing? ¿Por qué está en auge? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no estos son los Jetsons? ¿Esto es el futuro? A mi modo de ver es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos cuál es la historia, por ejemplo, del electroencefalograma, que es este aparato que mide las ondas cerebrales, existe hace más de 100 años. Si uno mira, en los años 60, las personas que hacían mercado y publicidad utilizaban la respuesta fisiológica de las personas para mirar cuál era la activación emocional. Ahora uno dice, ¿por qué en este momento? ¿Quieres responder? Pues yo pienso que hay varias cosas interesantes. Pero ya lo complemento. Digamos que, por un lado, la década del cerebro, lo que llamaron la década del cerebro, fue como de los 90 hasta el año 2000. Y ahí hubo un inmenso boom de conocimiento. O sea, nosotros sabíamos cosas sobre el cerebro, pero en esa década aprendimos más que en todo el siglo sobre cómo funciona el cerebro. Entonces hay como un coletazo, ¿no? Primero llega el conocimiento a la academia y se demora un tiempo en llegar a ser aplicado en campos fuera de la academia. Entonces tuvimos unos primeros 10 años en los que descubrimos un montón de cosas, y ahora, 5 años después, empezó a crecer muchísimo, porque ya lo podemos aplicar, porque ya entonces había gente, ingenieros que decían, oye, esto es muy bueno, queremos un equipo que responda a las necesidades de un consumo. Por ejemplo, los de Tobii que hacen eye trackers, que hacen aparatos que arrastran el ojo, ellos tenían primero que entender cómo funcionaba ese movimiento del ojo para poder crear el equipo. Había eye trackers hace muchísimo tiempo, pero la calidad del que ellos tienen implicaba que había más tecnología disponible como la que hay ahora, por un lado, y más conocimiento de cómo funciona el cerebro para crear un software que le dijera a uno, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Entonces ellos le dicen, no, es que se relaciona con la atención. Pero ¿cómo sabemos eso? Porque en la década del cerebro hubo unos avances gigantescos sobre cómo funcionaba eso. Entonces yo creo que era como una serie de variables que se combinaron para que fuera propicio, que fuera ahora y no antes que el neuromarketing se desarrollara, ¿no? Tecnología disponible por un lado y el conocimiento. Exacto. Sí. ¿Por qué no es neuropsicología? La neuropsicología es un campo, digamos, bastante diferente. Es decir, exacto, ¿cuál es la diferencia entre neuromarketing y neuropsicología? O sea, ¿por qué está pasando? Yo incluso voy a meter más términos. La gente habla de neuropsicología, neurociencia, neuromarketing, neuroplanning, neurotraining, Es que ahora está de moda ponerle neuro a todo. Uno le pone el neuro y esa es una preocupación que tenemos nosotros. Exactamente, la neuropsicología de hecho es un campo que utiliza el conocimiento de la neurociencia aplicado a pacientes psiquiátricos. Por ejemplo, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver con el mercado y con la publicidad. A pesar de que la neuropsicología y las investigaciones en neurociencia con pacientes, digamos, que hayan tenido algún tipo de trastorno, sí nos dan luces, es decir, porque si hay una persona que tiene una lesión en el lóbulo prefrontal izquierdo y esa
digamos, esa lesión está asociada a algún proceso psicológico como la motivación. Entonces nosotros sabemos que cuando eso falla, posiblemente la persona no vaya a tener una motivación, digamos, parecida a la de los otros humanos. Entonces nosotros empezamos a saber que hay funciones que se pueden dañar, ¿cierto? Y eso nos está dando insights para el neuromarketing. Ahora, no es lo mismo. Y por lo que entiendo y por lo que me estás contando, tienen fines distintos, pero digo yo, Tienen una cosa en común, que es estudiar el estudiar el sistema comportamiento del nervioso, el cerebro, el comportamiento. pero déjame te hago la pregunta de esta forma. ¿Es más rentable el neuromarketing que la neuropsicología? De ahí, por eso es que empieza ahorita a haber inversiones hacia esto, porque las empresas están empezando a invertir en eso. O sea, mi pregunta es, ¿por qué ustedes, psicólogos, no se dedicaron a hacer neuropsicología, por ejemplo? O análisis de Alzheimer o tal cosa. ¿Por qué neuromarketing? ¿Por qué ahora? Esa es una pregunta, digamos, que no me había sentado a pensar. Perdón, Definitivamente. qué pena. Pues, digamos, inicialmente a mí nunca me ha gustado el trabajo clínico, ¿cierto? Sí me ha gustado mucho el trabajo aplicado de la psicología y las neurociencias a los campos organizacionales. Okay. Es decir, no cómo podemos ayudar a una persona que esté enferma a tener, digamos, una mejor calidad de vida o a, digamos, solucionar su problema o digamos, su trastorno, lo que sea, sino cómo podemos utilizar el conocimiento de la neurociencia, por ejemplo, para mejorar procesos de personas sanas. Es decir, cómo podemos mejorar el impacto que tiene una pauta publicitaria para bien también, ¿cierto? No necesariamente para mal. Digamos, por ejemplo, ahorita con el tema del medio ambiente están utilizando mucho el neuromarketing para mandar mensajes, ¿cierto? Entonces, detrás de eso también hay una intención de utilicemos el cerebro como base para mandar mensajes más efectivos, ¿cierto? Utilicemos el cerebro para entender mejor cómo funciona el humano y hacer diseños que se ajusten más a cómo funciona el humano. Eso que estás diciendo levanta unas preguntas éticas bien chéveres, ¿no? Ya te las voy a tirar. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué neuromarketing? ¿Por qué no neuropsicología o neuropsiquiatría? Pues digamos, lo mío fue Neurobakery, casi como yo no sé. un proceso, porque yo empecé haciendo investigación mucho más básica, yo hacía investigación en neurofarmacología. Y yo estaba tratando de entender que a partir de fármacos, cómo funcionaba el cerebro. Suena muy divertido, ¿no? Como, vamos a probar esta nueva droga. No, pero lo hacíamos era un poco más, mejor dicho, yo nunca las probé. Yo empecé trabajando en esto, me gustaba mucho. Y yo siempre pensé que iba a quedar guardado en un laboratorio, haciendo investigación y buscando nuevos fármacos para curas o comprendiendo cómo funcionaba el cerebro para tratar pacientes. Y poco a poco lo que fui descubriendo es, no que no me gustaba el laboratorio, sino que mi laboratorio ahora es el mundo. Y es tal la pasión que siento cuando veo a otras personas comportarse, me interesa tanto entender qué pasa, que no puedo quedarme guardado en el laboratorio ya. Entonces salgo a mirar. Entonces para mí el laboratorio es ir a la góndola, a ver qué hacen las personas. No sé, ir a Zara, a ver cómo las mujeres escogen la ropa tocándola o oliendo el perfume en un sitio. Ese tipo de cosas es lo que nos hace preguntarnos, bueno, ¿cuál es el patrón de consumo? ¿Cómo le pongo una gorra para ver qué está? Igual yo agrego una cosa más, y es a pesar de que nosotros hemos querido salir al mundo, nosotros entendemos la necesidad de seguir en el laboratorio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros sí tratamos de aplicar todo esto, pero constantemente estamos en diferentes grupos de investigación muy buenos, digamos, acá en Colombia, desarrollando nuevas cosas, entendiendo mejor cómo funciona el cerebro, Y no nuevas solo en marketing, tecnologías. sino pensando en términos de, por ejemplo, regulación emocional. ¿Qué podemos hacer para que las personas tengan mejor calidad de vida? Que cuando sentimos miedo o cuando estamos totalmente frustrados, sea en el trabajo o en la vida personal, ¿qué pasa en nuestros cerebros? ¿Cómo podemos ayudar a cambiar eso? Sean niños, sean adultos. Pero, Ese tipo de cosas. hablan de todo, o sea, y me encanta, aquí hablamos de martes de marketing muchísimo del propósito de las cosas y eso me parece campeón, pero me estás hablando de emociones, me estás hablando de comportamiento, me estás hablando de sentimientos. ¿Qué mide el neuromarketing? ¿Cómo se mide esa cosa? Ok, bueno, digamos, el neuromarketing, desde la aproximación que nosotros le damos, entiende que el ser humano es integral. Entonces, si yo mido las emociones sin medir el comportamiento, o si yo miro las emociones sin tener en cuenta cómo se relacionan los humanos, ¿cierto? Porque, digamos, lo que más puede producir, lo que más fácil produce una emoción es, por ejemplo, la carne de los humanos, ¿cierto? Entonces, si uno no empieza a relacionar conceptos, uno no puede decir, midamos solamente una cosa porque eso no me está diciendo nada. Puede decirme algunos indicadores de un contexto, pero el neuromarketing básicamente, ¿qué está midiendo? Está midiendo procesos básicos en contexto, desde nuestra aproximación. Procesos básicos me refiero a qué? Aprendizaje, memoria, emoción, atención, no sé, ¿qué más se le Ahí digamos que uno puede ver lo que es los procesos de los que habla Carlos y después verlos cómo se van conectando y combinándose para hablar de cosas como la toma de decisiones, ¿cierto? La capacidad que tenemos para, digamos, seleccionar un producto, es decir, este es el mejor producto, cómo planeo yo, desde cómo hacemos una lista de mercado, por ejemplo, ¿cierto? Hasta cómo seleccionamos el producto y cómo resolvemos el problema de cuando la marca que yo estoy buscando no está, cómo seleccionar una nueva marca, ¿cierto? Todo eso está involucrado en lo que es memoria, atención, emoción, ¿cierto? Siempre que yo tomo una decisión,
estoy activando mis sistemas emocionales. Así sea, cómo voy a combinar la ropa, qué me voy a poner hoy, a dónde voy a ir a comer, o qué producto voy a comprar, el sistema emocional está implicado en todas las decisiones que llevamos a cabo, ¿cierto? Y la memoria está siempre pensando en, bueno, cómo mi experiencia previa afecta la forma en la que yo tomo decisiones. Entonces es como una combinación, es muy difícil separarlos. Uno algunas veces los estudia por separado para entender la complejidad, pero siempre uno tiene claro que están totalmente conectados. El cerebro no son pequeñas islas, sino es realmente un sistema modular que todo el tiempo está en comunicación. Exactamente, entonces así como un título que se debería quedar de esta sección es: no hay un área del cerebro directamente relacionada con la marca. No es que uno esté encontrando como ese spot en el cerebro al que uno le debe dar El botón de compra. Exactamente, no hay un botón de compra. compra. El cerebro es digamos, un órgano muy complejo que tiene muchos procesos relacionados que debe ser estudiado desde su integralidad, y si uno quiere atacarlo desde una marca o llegarle desde una marca, tiene que hacerlo teniendo en cuenta esa complejidad que tiene. Pero puntualmente expliquen una cosa un poquito más técnica, digamos. Yo sé que y esto es importante compartirlos con ustedes. Tenemos geeks en el estudio esta noche. Cuando supe que ellos venían, me puse mi geek oficial para contarles. Él también sufrió la evolución de nerd a geek, como me pasó a mí. Antes jugábamos Calabozos y Dragones, hoy en día jugamos con tecnología chévere. Pasa y eso pasa, pero hablen un poquito más técnico. ¿Qué están, o sea, cuando ponen los electrodos, qué están midiendo? ¿Es comportamiento, o sea, cómo funciona el asunto? ¿Qué pasa allá adentro? Yo siempre he pensado que la neurona se comporta. Así que para mí todo lo que yo mido, todo lo que yo estudio es comportamiento. Lo que pasa es que yo lo veo en diferentes niveles, como capas, ¿no? Entonces, si uno piensa en un amilógeno, en una capa de azúcar en polvo, otra de crema, otra de es como Shrek, una entonces, cebolla. Exacto, como Shrek. Y entonces Burro le decía, no, el lado napolitano, pero bueno, no importa. Entonces, ahí como que la clave es pensar que cuando nosotros estamos pensando en conectar algo, ¿cierto? Estamos mirando la actividad eléctrica del cerebro. ¿Pero cómo? Cada neurona, cada vez que envía información, produce un campo magnético, un disparo, ¿cierto? Y ese disparo, el electroencefalógrafo, como se llama, que es el aparato que uno se pone en la cabeza, que uno los ve llenos de cables, ¿cierto? Que ya no tiene cables. Buenísimo. Son por Bluetooth, ¿no? Ya, sí, exacto. Traduce esa señal, ¿cierto? A una onda, digamos, ¿cierto? Que el computador adquiere y tiene un montón de información como la luz. Entonces, el reto que tenemos nosotros después es coger esa onda y ponerle un prisma como la luz, ¿cierto? Y separar la luz blanca en los diferentes colores. Entonces, cada color es un tipo de onda en el cerebro que las llamamos alfa, beta, teta, delta, bueno, mu, son varias ondas. Y dependiendo del tipo de onda y la zona en la que está el cerebro, nos cuenta una historia. Nos cuenta una historia sobre recuerdos, sobre emociones, sobre atención, sobre toma de decisión, sobre patrones de decisión, sobre una serie de cosas que nos está contando. Entonces nuestro reto siempre es filtrarlo de la mejor forma posible, detectar exactamente dónde se produce y construir una historia respecto a eso, porque no es solamente decir, sí, está muy emocionada, está muy feliz la persona, ¿y qué? Eso quiere decir que le gustó la marca, Pero que está eso, comprando el producto. es una cosa que tiene que hablar un geek para explicarlo, o sea, me tiene que explicar esto. Estoy midiendo pulsos de sinapsis que generan campos electromagnéticos que yo detecto en 36 diferentes puntos, que miden, que extrapolo una imagen de un mapa, y de repente yo lo veo y digo, está feliz. Bueno, ojalá fuera así, ojalá, pero no. O miren, está tomando una Ahí es donde decisión. combinamos. ¿Cómo funciona eso? La señal nos va a contar, y eso yo creo que es más un problema de la tecnología. Más adelante vamos a saber cada vez más información. Un día casi que podremos empezar a ver lo que la persona piensa, pero todavía ya están en un modo experimental, pero todavía no está lo suficientemente desarrollado. Aquí podemos ver si la persona recuerda el producto, lo vio por primera vez, si las emociones son positivas o negativas. Es decir, si Pero ¿cómo sabes eso? ¿El color por del el tipo, mapa? Digamos, por ejemplo, esos son una cantidad de datos numéricos. Es puro número. Números, son todos números. Si ustedes alguna vez pensaron que para qué era la matemática, ellos les pueden explicar muy bien por qué sirve en la vida, ¿eh? Y no solo pensar eso, sino una carrera como psicología, ¿no? Que ahora que los papás dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué psicología? Si no saben y no nos enseñan. Y yo no le vende la idea de que no hay matemáticas, por ejemplo. Qué chistoso. Pues por lo menos si trabajas en neuro, es bueno saber matemáticas. Entonces, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo muy concreto. Hay una medida muy común que se está utilizando en neuromarketing y en muchos otros campos sobre motivación. Es decir, ¿cuál es la probabilidad que una persona se acerque a mi marca o se acerque a mi producto después de haberlo visto la primera vez?
se cogen las medidas de esas ondas en el, digamos, en el lóbulo prefrontal izquierdo, en el lóbulo prefrontal derecho, y se mira cuál es la simetría. ¿Qué tanto son, Por qué ejemplo. tan fuerte es la potencia de esa onda? O sea, ¿qué tanta actividad hay qué en estas tantas dos? ondas hay ahí? Diferencial, es decir, o sea, qué Exacto. tanto, digamos, una sube y otra baja, por ponerlo O en sea, términos... si esta está iluminada y esta está iluminada, entonces va a haber una posibilidad. ¿Cuál se ilumina más de este lado o de este lado? ¿Cuál de los dos lados se ilumina Y más? si es uno es emocional y si el otro Si, es no, si es racional, uno o- es positivo o negativo la emoción, No. y es mucha motivación o menos motivación. No, eso me parece campeón. Es lo Entonces, máximo. básicamente ustedes están viendo una televisión y están diciendo, quizás está triste, va a decidir, no, miren lo Es que- más como la matriz, ¿no? Es muchos números. Digamos, no yo, tanta yo creo que hay televisión. que tener mucho cuidado, porque hay un neurocientífico muy famoso que dice la neurociencia es la última frontera, pero la más larga. Entonces, ¿qué está diciendo? Nosotros tenemos mucha información sobre ¿Quién es él? neurociencia. ¿Quién es él y lo citamos? Se llama Carlson, yo no me acuerdo el nombre. Neil R. Carlson. Neil R. Carlson, se los ponemos ahorita ahí. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos mucha información sobre la neurociencia, pero nos falta. Entonces, necesitamos que las personas que estén manejando esto tengamos el conocimiento. ¿Por qué? Porque uno no puede mirar y decir, claro, vea cómo la persona decide, pero uno sí puede tener indicadores que le hablan de decisión. Uno no puede decir, vea, la persona está feliz, pero yo sí puedo decir, vea, esta onda me está indicando que la emoción es positiva con cierta intensidad, mirémosle la cara. Se le está moviendo el orbicular isócrono y el Claro, cigomático, toman todos los muchas- músculos. Entonces ahí uno empieza, lo que decía Alejandro, construir una historia. Una historia. Exacto. El sujeto es lo que decíamos, es un sistema modular, es una gran composición de cosas, es una gran composición de información. Y si podemos llegar a esa información y empezar a procesar esa información, es una historia más completa. A mí por lo menos me hace dormir tranquilo. Si yo solo, sí, no, de verdad, porque yo me siento mal cuando simplemente Imprimo digo, un Excel me y digo- pido esto y digo, ya, listo, vámonos. Yo no puedo, yo me devuelvo y digo, no, aquí tenemos que, yo quiero estar seguro, lo más seguro que pueda. Obviamente no hay nada que sea 100% seguro, pero entre más metodologías usamos, mejor duerme y mejor le va al cliente también. Me imagino que es diferentes aspectos por todas partes, pero esto es básicamente comportamiento, ¿no? El cómo se comporta para La dónde se neurona, comporta, después un circuito y después el personaje y después la un persona. entorno. Y entonces, exacto. ¿Por qué no tomar el acercamiento de Noam Chomsky? ¿Por qué no tomar el acercamiento? Es una caja negra, no importa. Tú le alimentas input y si sale output y el output es bueno, métele input. ¿Por qué no tomar una más simplista? ¿Por qué ir hasta el fondo? O sea, ¿por qué ir por todo el problema del neuromarketing? Yo diría primero que todo, pues la verdad, es porque es divertido. Yo lo digo de verdad, Un buen porque es geek hablando. divertido. Muy Pero bien. además de eso, yo creo que cuando uno habla de cajas negras, uno simplemente está proyectando miedo. Okay. Yo creo que cuando uno no quiere conocer algo, es porque uno tiene un problema con la cosa, ¿no? A mí, yo no le tengo miedo al Te voy a cerebro. agregar una cosa, que es, que es el gran insight del neuromarketing. Ustedes pueden ver muchas cosas, pero lo dice una persona en Harvard, no me acuerdo ahorita la cita perfecta, pero el 95%, Gerald Salomon. si quiere usted sabe mejor la cita, ¿cómo es? El 95% de todos los pensamientos ocurren en las zonas no conscientes del cerebro. No conscientes, cuando estamos hablando de algo no consciente, uno puede tener indicadores, digamos, indirectos, es decir, ver a la persona y decir, oiga, esta persona, porque una persona me dice que va a comprar y no compra después. Entonces, la caja negra ahí se vuelve totalmente relevante, ¿cierto? Porque ¿qué está pasando en eso para que la persona me diga que lo va a comprar y no lo compra, ¿cierto? Entonces, cuando uno se empieza a mirar, uno puede tener indicadores mixtos, en los que uno dice, la persona me dijo que va a comprar, pero vea, la actividad me está diciendo que no lo va a hacer. Además, yo ahí siento que sí, uno puede tener mucha información si dejamos la caja negra, pero si prendemos la luz, yo siento que si estamos leyendo un cuento, ¿sí? Si la dejamos negra es como si hubiéramos arrancado 3 páginas. De pronto nadie se da cuenta que arrancamos las páginas, pues porque no sabemos qué hay ahí. Pero si no sabemos qué hay, ¿cómo sabemos que no es las 3 páginas más Y importantes? conocer la historia es el primer paso para no estar repitiendo los mismos errores. Exacto. Totalmente de acuerdo. Pero hablamos de qué tan efectivo es el neuromarketing. O sea, de realmente cuando ustedes dicen esa persona va a compra, pues es como qué tan efectivo es. O cuando digo esa persona realmente va a recordar ese aviso, ¿realmente lo recuerda? ¿Cómo funciona? Cuando hablamos de efectividad en neuromarketing, ¿de qué estamos hablando? Ahí yo creo que lo primero es hablar de efectividad, implica también hablar de qué hay detrás, ¿no? La efectividad está determinada por la calidad de la tecnología y por la calidad de los que están analizando la información arrojada por la tecnología. Hay un factor humano. Hay un factor humano, es decir, qué tanto conocimiento tiene el analista de esa información sobre neurociencia, sobre marketing, ¿sí? Qué tanta experiencia tiene en términos de cómo funcionan los mercados, ¿cierto? Y qué tipo de neurociencia conoce, ¿cierto? Hay diferentes tipos de neurociencia, hay neurociencia afectiva, que habla sobre emociones, neurociencia social, que se encarga más de procesos sociales, neurociencia comportamental, que bueno, eso es como comportamiento. Entonces, lo ideal, lo que nosotros siempre hemos pensado es tratar de conocer lo más posible de esos diferentes subcampos de la neurociencia para poder tener como una película mucho más completa, ¿sí? Una historia más completa.
Eso por un lado. Y lo otro es qué tan preciso es ya cuando uno está imaginándonos que tenemos un excelente analista, una excelente tecnología. Si nosotros podemos aplicar una metodología clara en la que podamos medir las respuestas del sistema nervioso de diferentes formas y aplicarlo en un contexto, es decir, tener claro qué está pasando en ese contexto, porque yo no puedo medirlo en el aire, ¿cierto? Es muy preciso y no solamente sino que podemos tener la tranquilidad de que podemos medir su confiabilidad en el tiempo. No solamente en el estudio, sino a lo largo del tiempo. A medida que haya más estudios de neuromarketing, vamos a empezar a analizar si el problema es que hay empresas que no lo están haciendo bien o es que el neuromarketing no funciona, ¿cierto? Porque yo sí tengo la percepción de que mucho de la crítica que se le ha hecho al neuromarketing sobre su efectividad es porque la gente no aplica bien las metodologías de neuromarketing. No, y le pasó al CRM, le pasó al, ¿cómo se llama? El mercado relacional aquí en Colombia, que entraron muchas compañías diciendo yo soy el experto en mercado relacional y 20 años después tú le hablas a un gerente de mercado relacional y dice, No mira, quiero- ya lo no intenté quiero y saber, no quiero saber nada. No No, falla. y desafortunadamente eso ha ido pasando con el neuromarketing en otras partes del mundo. Nosotros tenemos muchas personas cercanas que han trabajado en Norteamérica o en Europa y nos han dicho, vea, usted acá dice neuromarketing y la gente le dice, a mí no me venda No, eso. no. ¿Por qué? Porque es que hay gente que dice que mide las ondas del cerebro sin conectar a la persona. Entonces, Uno dice, hay cosas... ¿cómo hace? Magia. Cuénteme. Exacto, cuénteme porque pues, no conozco una metodología que lo haga. Entonces, definitivamente sí hay que tener en cuenta, o sea, los conocimientos que están detrás, quiénes están usando el neuromarketing, ¿cierto? Yo creo que más adelante podemos de pronto hablar un poco Quizás sobre... porque, digamos, si uno va a contratar a alguien de neuromarketing, o incluso si es para mí el neuromarketing, yo no sé, es una de las buenas preguntas, pero antes de pasar para allá, el neuromarketing, cuéntame cómo afecta al marketing tradicional. O sea, de aquí en adelante, en las mesas de las agencias, en los grupos de mercadeo de las empresas, la gente que maneja las marcas, tiene que tener un experto en el neuromarketing al lado. Yo solo voy a dar el título porque él escribió un artículo sobre eso, diseñando para el cerebro. Okay. Bueno, ahí yo creo que hay varias cosas. Y es una, hay dos formas de verlo, ¿no? Hay gente que dice el neuromarketing es la forma de hacer marketing y lo demás, adiós. Nosotros no creemos eso en principio. Yo creo que es un excelente complemento. O sea, el marketing tradicional tuvo el criterio de traer el neuromarketing. O sea, es decir, los marketers que estaban antes de que existiera el neuromarketing fueron los que dijeron, oye, esto es neuromarketing, puede ser una buena idea, usémoslo, ¿cierto? Entonces yo ahí ya digo, bueno, tienen buen criterio, me gusta el neuromarketing, ellos fueron los primeros en aceptarlo, por un lado. Y lo otro es, entre más cosas conectemos, más clara es la película. Entonces, la antropología, por ejemplo, tiene una serie de metodologías fantásticas para entender el comportamiento social. Si lo podemos ligar con el cerebro, es genial. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, pensando en, bueno, cómo conectamos, por ejemplo, medios sociales con neuromarketing. ¿Qué tipo de tendencias podemos construir? ¿Cómo podemos construir algoritmos que permitan cómo las personas que están escribiendo en Twitter, a qué horas están escribiendo? ¿Cómo podemos medir emociones en Twitter? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero eso es una visión sociológica, antropológica por un lado, pero también decir, bueno, ¿cómo experimentamos emociones en un medio social? Eso ya es un problema del neuromarketing. En el medio social, en línea. En línea, Ah, ¿verdad? Que es sí. diferente además, ¿no? Exactamente. Entonces, eso también nos empieza a mostrar yo siento que la clave aquí va a ser cómo combinamos, cómo empezamos a interactuar, cómo hacemos una negociación entre el marketing tradicional y el neuromarketing para crear unas metodologías mucho más poderosas que las que existen ahora en cualquiera de los dos campos, en el marketing y en el neuromarketing. Yo creo que eso es la... Incluso yo agregaría una cosa, digamos el marketing tradicional incluso ha buscado también cómo complementarse con el neuromarketing haciendo estudios conjuntos, es decir, cómo por ejemplo en un grupo focal nosotros podemos no solamente hacer las preguntas a las personas, sino hacer el análisis de cara para tener las dos medidas. Es decir, me está diciendo que va a comprar, pero la cara me está diciendo que no va a comprar, ¿cierto? Entonces empecemos a combinar, o estudios de semiótica que han empezado a hacer, a los cuales les están metiendo neurociencia, no solamente cómo construyen las personas sentido, sino cómo lo hacen desde el cerebro, ¿cierto? Entonces, respondiendo a tu pregunta, mi opinión muy personal, si quiere rebatirla totalmente, pero yo digo, definitivamente, en la medida en que la neurociencia se está volviendo un campo que se está llevando, no solamente, o sea, está saliendo no solamente el marketing, está saliendo a las organizaciones en diferentes líneas, ventas, innovación, en, digamos, dirección, en muchas cosas. La neurociencia es la última frontera, y como es la última frontera, sí, efectivamente, evidentemente para mí debería empezar a haber una persona que sepa cómo funciona el cerebro para tomar mejores decisiones en las organizaciones, para hacer mejores cosas dentro de las organizaciones. ¿Y qué pasa dentro de eso, dentro de lo que afecta al marketing? ¿Qué pasa con la academia? O sea, hay que empezar a incluir esto en los pensums de las universidades, hoy en día no vas a escoger, no vas a con una empresa, no va a contratar a una persona si no sabe de neuromarketing. Ahí yo creo que esa es una buena pregunta, y yo creo que es... ahora que hemos hablado con algunas universidades aquí en Colombia y con algunas universidades en Estados Unidos,
la clave es, ahora los estudiantes tienen una gran preocupación, que es cómo consigo trabajo. Claro. ¿Qué necesito yo para ser un buen profesional? Porque muchas veces tienen el talento, tienen la determinación, pero se gradúan y dicen, a mí no me enseñaron nada de esto, ¿por qué no me enseñaron esto si yo lo necesito? O decir, bueno, a mí me enseñaron un montón de cosas, ¿cómo aplico esto? ¿Cómo rayos uso esto? Entonces yo creo ahí que la clave es, sí, hay que empezar a pensar en pensums más amplios. De pronto no tiene que ser exactamente neuromarketing, pero sí pensar en, bueno, si usted llega a un campo, a una encrucijada en su trabajo en la que usted va a tener que empezar a tomar decisiones sobre cómo funciona el cerebro, ¿cierto? Aprender cómo funciona el cerebro. Sí tener las herramientas básicas, por lo menos, para que esa persona pueda realmente decir, yo sé cómo aprender de esto, yo puedo hablar este lenguaje. Porque te lo pongo no solamente en términos de marketing o de neurociencia, de matemáticas. Cuando uno está en psicología, no nos enseñan casi matemáticas. Entonces, para que nosotros pudiéramos aprender a hacer lo que hacemos hoy, tuvimos que aprender muchas cosas que habría sido mucho más fácil aprender si nos hubieran dado una pequeña base de matemáticas. Claro. ¿Cierto? Entonces yo pienso lo mismo. Y ahora que nosotros trabajamos con un grupo de investigación que integra 12 profesiones diferentes. Y lo que nos dicen ellos es eso, es decir, ¿por qué en arte no enseñan un poco de neurociencia para que podamos diseñar con neurociencia? Claro. ¿Cierto? Entonces, cuando uno lo mira, pues si tú vas y le dices a la Facultad de Artes y o Diseño, te miran a uno como diciendo, ¿y eso qué tiene que ver? Para los artistas o los diseñadores que trabajan con nosotros dicen, todo. Pero Sí. todavía es muy difícil que lo entiendan, ¿no? De Pero yo todas- creo que sí. poco a poco va a ir llegando. No es porque sea lo más importante, pero es un gran complemento. Claro. Es decir, no es que eso supere el arte, no es que haga más que el diseño. El diseñador es el que hace el diseño. Pero pues si tiene más herramientas, pues va a ser un mejor ¿Por qué? diseñador. Pero digamos las compañías de mercadeo, las marcas, que estas personas que son los directores de cuenta, no tanto los, sino digamos, los dueños de las marcas, los gerentes de marca, tienen que ahora empezar a tomar este tipo de decisiones y le pagan millones y millones y millones y millones de dólares, euros, lo que quieran, a compañías gigantescas de investigación para que le digan cuál es el top of mind, cuál es la recomendación que tengo, cuál es el prefer to buy. Ahora tenemos que empezar para que midan el branding, para que midan y les dan informes semestrales, contratos a 15 años para ver cómo se comporta su marca en el grupo. Ahora hay que empezar a medir el brain branding, hay que empezar a medir diferentes tipos. O sea, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo afecta el marketing a ese gerente que está viendo este programa y dice, ok, neuromarketing, tengo que llegar mañana y contratar a expertos de que midan qué tanto el lóbulo frontal se está midiendo y mostrarlo sobre el tiempo? ¿Qué pasa con ese marketing tradicional que tiene que incluir el neuromarketing? Yo ahí creo, y una cosa, porque lo acabo de decir, sobre todo con gerentes de marca y todo ese tipo de cosas. Cuando nosotros entregamos muchas veces los estudios, nuestra gran preocupación es, el estudio es un buen estudio. Y tratamos de darle la mejor calidad y la mayor cantidad de accionables para su marca, para su producto, para su empaque, para todo. Pero uno siempre queda con la preocupación, ¿cuánto sabe la persona, nuestro cliente, respecto al neuromarketing para ver qué tan bien aprovecha la información que le estamos dando? ¿Cómo Entonces, potencializa? yo siento que muchas veces, como es una cosa tan nueva, no tienen tanto conocimiento para aprovechar eso. Entonces, si pueden aprender más, es genial. Y lo que finalmente decidimos nosotros es, con cada proyecto que hacemos, free of charge, no cuesta más, hacemos un mini curso para las personas que están dispuestas del área de nuestro cliente, de la empresa, que hablamos sobre neurociencia y cómo aplicar eso que nosotros les estamos dando de una forma más efectiva. Porque es que al final del día, lo que tú llamas brain branding es la única forma de hacer algo, pues que yo siento que ese brain branding es como una estrategia de marketing para que suene bonito, ¿cierto? Pero justificar mi Sí, budget. sí, pero y llamarlo brain branding es más como una palabra bonita, porque a fin de cuentas es el mismo proceso que hace el marketing, lo que pasa es que con más información, ¿no? Ya. Pero yo creo que es eso. Pero es marketing. Igual, Pero, sí, exacto, sí, de es todo marketing. es marketing. Yo Pero agrego para una hacer cosa. brain branding Sí. necesitamos entender el cerebro. Entonces ahí es cuando uno dice, ayudemos a que sea posible, que la gente conozca más sobre el cerebro. Ese conocimiento cambia la forma en la que ellos entienden la relación entre ellos y el cliente, el consumidor final. Exactamente. Y de hecho, ahorita es una tendencia. No solamente más están buscando los directores, digamos, de no sé, las personas que dirigen las estrategias de marca o las personas que hacen estudios de mercado, incluso las personas que no sé, hacen los diseños de más cosas. No solamente están buscando neuromarketing, sino que ya muchas universidades de gran prestigio están abriendo programas, no para neurocientíficos, sino para directores de cuentas, Claro. para, no sé, para gerentes de diferentes negocios, para personas, incluso para abogados, porque es que la neurociencia se está usando en el derecho. Claro. La neurociencia se está usando en tantos campos que las universidades están viendo que, o sea, definitivamente es necesario enseñar. ¿Y es necesario enseñar para qué? Para que haya un conocimiento común, para que las personas tengan criterio. Pues se vuelve, aprende a leer.
Y cuando se vuelve un commodity dentro del profesional que estás buscando, se vuelve una pregunta divertida para los de las marcas y es, ¿cómo usamos esto nosotros las marcas? Las personas que estamos trabajando con las marcas, realmente cómo tenemos que aprovechar esta nueva lupa, que me encanta la expresión, es cómo usamos esta nueva lupa que nos está trayendo el neuromarketing. ¿Lo usamos cuando sacamos la campaña y medimos cómo le fue? ¿O lo usamos para seleccionar la agencia que va a hacerme eso? O sea, selecciono una agencia porque sabe neuromarketing, o lo uso para que mis creativos creen campañas. El neuromarketing, esa nueva ficha, digamos, que nos están presentando, ¿dónde va dentro del proceso de la metodología de las marcas? Que lo interesante es que las empresas en general buscan que esté en todo. Entonces, no antes ni después, sino durante todo el proceso, es decir, desde la creación de una marca hasta la evaluación final antes de mandarla. En una de las revistas más importantes científicas del mundo, que se llama Nature, una persona decía, una de las utilidades más grandes del neuromarketing es que usted lo puede usar antes de que salga su marca. Es decir, usted ya puede saber cuál va a ser el impacto de su marca antes de que la saque. ¿Cierto? Tener una idea y de acuerdo con eso, ajustar. Entonces, cuando uno lo piensa, ¿cuánto me cuesta a mí hacer el estudio? ¿Y cuánto me cuesta, digamos, después de retirar un producto? La diferencia es gigantesca. ¿Cuánto me cuesta a mí hacer un cambio ahora antes de que salga, digamos, el comercial? O modificar durante el proceso de diseño un color, una intensidad, un brillo, cualquier tipo de cosas que podemos hacer eso antes. Que después decir, tenemos que reimprimir todos los empaques, ¿cierto? Y ya después no lo hacen y se arriesgan a que el producto salga así. Entonces uno dice, realmente la relación costo-beneficio es genial. Pero entonces, ¿cómo funcionaría el proceso? Antes hago un estudio de lo que me está proponiendo la campaña, la agencia, y lo mido, y después saco la marca, o antes de incluso que la agencia piense, le doy información de neuromarketing. Yo creo que Cuéntame de la A a la Z, ¿cómo debería ser ese proceso con, digamos, neuromarketing holísticamente en todo el proceso? sí, digamos, desde nuestra forma de ver, digamos, Sí. es una cosa que va a tocar ir implementando con el tiempo, pero desde el proceso de diseño, es decir, antes de que cualquier tipo la misma idea ya debería tener algunos elementos del neuromarketing. Es decir, el cerebro tiene ciertos patrones, nuestra población, digamos, nuestro target también tiene ciertos elementos. ¿Por qué? Porque sí hay algunas diferencias, digamos, dependiendo de los grupos, ¿cierto? De la cultura. De la cultura. Una serie de variables, ¿no? Entonces, con esa información en la cabeza, debería empezarse a hacer diseño, diría yo. Ahora, una vez se tiene el diseño, debería mirarse qué tan efectivo es, ¿cierto? Okay. Y una vez se sabe, digamos, de la efectividad del diseño, yo creo que sí se debería hacer digamos, una continuación más adelante. ¿Por qué? Porque de todas formas, como el cerebro está totalmente en contacto con el medio ambiente, todo el tiempo está, digamos, cambiando su relación con él, ¿cierto? Entonces una marca también puede pasar a otros procesos como habituación, ¿cierto? En el que ya se vuelve tan común que realmente no me genera lo que yo inicialmente estaba esperando que me generara, ¿cierto? No sé si quiera... Y ahí yo pienso una cosa y es, nos han dicho, bueno, ¿y esto reemplaza a los diseñadores? Para nada, no es un reemplazo a los diseñadores, es empoderarlo más, pienso yo, es darle más herramientas para que tenga más argumentos para decir esta intuición que yo tengo, porque muchas veces el diseñador La hace un tiene diseño clara por genial, dentro. Claro. pero muchas veces dice, es que yo sé, y el gerente de marca o el financiero dice, pero es que yo no le entiendo, creo. entonces yo no voy a aprobar el presupuesto, yo no estoy de acuerdo con eso. Que llegue y le diga, este es el estudio, mire lo que le pasa a la gente cuando ve mi diseño. O sea, no Entonces, sé, realmente le está dando una herramienta poderosísima al diseñador para decir, usted tenía razón, ¿sabe? Porque Sí, muchos del diseñador que tiene experiencia, que ya tiene ese ojo de diseño, entrenado de años. sabe, O sea, sabe no lo que sé, está me haciendo. imagino una cosa loca. Normalmente el proceso es como el equipo de mercadeo de una marca tiene un rollo, una necesidad, una oportunidad, y nos hace un brief a las agencias, y las agencias responden ese brief, lo briefean, lo analizan, generan una propuesta, trabajan, van, lo presentan, el equipo lo aprueba, no lo aprueba, después va y si se aprueba se va a testeo, si va a testeo, después se publica, si se publica se mira efectividad. O sea, no sé, me estoy imaginando una cosa como que el brief de repente es una cosa loca, como, mira, nos estamos dando cuenta que en las personas que no compran mi producto, no usan mi servicio, no se activa no sé, el sistema linfático, no sé. O sea, ¿me explico? Que el brief incluso vea como, mira, no se está activando el cerebro frontal, el lóbulo frontal izquierdo, y que el brief sea como, tienen que activar eso. Entonces, imagínense una cosa así de loca, ¿qué pasaría con eso? Y eso me parece genial. O sea, no sé, que llegue desde ese momento como, mira, hicimos un estudio no sé, voy a hablar de la tontería, de la gente que hace churn en las empresas de teléfonos celulares. Y la mayoría de las personas que hacen churn, cuando cierran su contrato con nosotros,
hicimos un estudio con todas las personas que están haciendo, les pagamos no sé cuánta plata extra para que hicieran el estudio. Descubrimos que cuando hablamos de nuestra marca no sentían actividad arriba, izquierda, derecha. Esa es una forma de verlo, sin embargo, yo lo redefiniría. Puede pasar, por ejemplo, con una página web. Sí. Vamos a poner, por ejemplo, una página web. Virgin Records hizo una página web en la que su marca no se veía. Sencillamente, entonces habían ciertos usuarios de ciertas características que entraban a la página y no veían la marca. ¿Cierto? Entonces, en ningún momento la información que está dentro de la página, que puede tener características emocionales muy intensas y digamos muy positivas, eran relacionadas con la marca. Entonces sí, tenía un impacto, pero se desarticulaba la marca. Entonces, ¿qué pasa si uno en el siguiente, digamos, en esa evaluación, uno llega y le dice a la persona, diga, vea, es que su página está siendo efectiva para este target, pero ¿qué pasa si usted, haciendo un estudio con eye tracking, que es una metodología que permite saber cuál es la posición del ojo sobre una imagen, un video, digamos, cualquier elemento visual, nos dimos cuenta que la marca no está siendo asociada funcionalmente con el resto de la página? ¿Qué pasa si usted mueve la marca 5 centímetros hacia la derecha? ¿Cierto? ¿Y qué pasa si de pronto le cambia el color a todo el banner para que el mismo diseño contraste y el ojo sencillamente se desplace de una forma muy natural hacia la marca? Entonces ahí uno empieza a ver esos cambios. Yo no diría tanto como es que no se le activa o no se le activa, sino dependiendo de cuál es mi objetivo, qué tengo yo en el diseño, que no está cumpliendo la función. Me encantaría ver un brief que diga, queremos que el ojo repose mínimo 5 Claro, segundos eso en es lo lo que del todos ojo, estamos esperando. y que nos llegara a nosotros un brief diciéndoles, ese es el objetivo que Si tenemos. a mí me dicen eso, yo sería feliz. Empiezo con una métrica ¿Cómo, increíble. ¿Cómo empezamos a llegar a eso? O sea, me parece muy importante. Entonces, esa pregunta de cómo lo deben usar las marcas, de verdad, pues, me parece muy divertido. Y ahorita que hablamos de las mediciones, de que mide emociones, mide, no sé, la diferente cosa que arriba, de verdad, ¿cuáles son las que tiene que tratar de medir una marca? O sea, ¿qué mediciones debería de intentar tener una marca o tener en cuenta una marca cuando usa neuromarketing? Yo ahí pienso, básico, el impacto emocional. Impacto emocional. Si uno está hablando como de digamos, lo primero que uno pudiera como pensar es impacto emocional, por un lado, la atención que va muy conectada, ¿cierto? ¿Por qué van muy conectadas? Porque la atención es como una hermanita, que está, no es que una gobierne la otra, pero generalmente cuando yo tengo mayor atención, la probabilidad de que yo tenga un impacto emocional Más es alto. más alta. Entonces vamos en impacto emocional, atención. Atención, ¿cierto? Y la Memoria. idea sería es que esa combinación me produzca una mayor probabilidad de guardar De guardarlo. la información y volverlo un O sea, recuerdo. estamos hablando impacto emocional, atención Construyen y construir construir memorias. una memoria a partir de eso. O sea, son Entonces, los 3 tips que tienen que tener muy en cuenta. Uno, digamos, cuando está haciendo eso y uno tiene que tener, pues, desde el punto de vista de marketing, cuando, ok, ya tengo estas 3 mediciones, muy bien, acabamos de aprobar un presupuesto genial para estas 3 personas, ¿cuánto me va a regresar esa plata que invierto ya? ¿Cómo lo convierto este estudio que hice a dinero? ahí la clave es, entre más encontremos que hay impacto emocional, entre más recordación de marca haya, ¿cierto? Eso es lo que nos está hablando también de la probabilidad de compra, ¿no? Es decir, si yo recuerdo la marca cuando estoy en la góndola, por ejemplo, pues yo ya por lo menos tengo algo conocido. Es decir, cuando yo estoy mirando en términos de conocer algo nuevo, cuando yo estoy buscando en el comercial de televisión algo así, la novedad es algo que me genera impacto. Okay. Bien sea porque estoy cambiando la imagen de la marca, porque el comercial en sí es algo novedoso por un lado. Pero cuando yo estoy buscando el producto y seleccionando un producto, lo novedoso muchas veces lo que me genera es mucha ansiedad. Es decir, hay demasiadas opciones, yo ya no quiero decidir, yo quisiera que fuera más fácil, es lo que dice el consumidor, ¿cierto? Y si de repente entre toda esa incertidumbre, esa ansiedad que me genera, yo veo una cosa, ay, esa fue la marca, Familiar. me acordé, digo, ay, probemos esa. Puede ser una cosa tan espontánea como esa, ¿cierto? Pero si yo tengo esa recordación, ¿sí? Entonces todo depende. Si la marca está muy bien posicionada y no le interesa tanto, por ejemplo, uno mira algo como Nike, entonces hicimos un estudio en el que mirábamos uno de los comerciales. El tiempo que quedan viendo la marca es muy bajo, o sea, es minúsculo el tiempo. Y el tiempo que se quedan mirando la cara de que es un hombre así como gritando súper fuerte, ¿cierto? Es mucho más alto. Para Nike no necesita más tiempo. Todo el mundo sabe que es Nike, todo el mundo dice, ese es típico Nike, che, yo me acuerdo, che, listo. Entonces es una marca nueva, Lanzamiento. está mal. Entonces mira que no todo sirve para las mismas cosas. Pero yo puedo aprovechar una cosa que de pronto para Nike no funciona, para que mi marca sí se vea más. Entonces yo sí digo, ok, yo muevo la marca más cerca a donde está la emoción, tendrá un impacto emocional mayor, y por ejemplo, el día que se acabó, porque digamos todo el mundo compró algo Nike, o todo el mundo compró lo que es la marca principal ahí, y no quedaba, ¿cuál es la marca que yo voy a escoger?
la marca que yo me acuerdo cuando me dio el impacto, ¿cierto? Cuando algo me pasa con la marca y yo digo quiero cambiar de marca, ¿cuál es la que yo voy a hacer? La otra de la que yo me acuerdo, ¿cierto? Como yo generé recordación con otro que generó el impacto. Y duró el suficiente tiempo el ojo sobre la marca viéndolo para poder recordarlo. Entonces yo puedo cambiar de marca, ¿cierto? Vas a la creación O la de memoria. curiosidad, que también sucede. Si yo creo espacios curiosos, ¿cierto? Muchas veces todos los supermercados son iguales o los puntos de venta, digamos, de ropa, de perfumes, todos son muy parecidos. Pero si yo pudiera hacer ingeniería como lo hace, digamos, en los bancos, ¿cierto? Sí. En la que yo estoy construyendo información de los sentidos, ¿cierto? Yo podría invitar al consumidor a ser más curioso, para que se lo dijera, oye, yo me siento cómodo aquí, estamos curiosos. Entonces de pronto yo le invito, no use esa marca, use una marca nueva, por ejemplo. O, ¿cierto? A experimentar cosas nuevas. Entonces, ese Ahora, tipo de esa cosas... invitación se fundamenta en unos principios claves, es decir, nosotros el ser humano ha evolucionado de tal forma que, por ejemplo, hay ciertos elementos que agarran más fácil su atención o que generan más fácil algún tipo de emoción. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio en el que sencillamente se movía una pelotica, ¿cierto?, de color negro y una pelotica de color rojo. Pues resulta que el ojo se mueve un poco más rápido cuando está sobre la pelotica roja, ¿cierto? Es decir, cuando hay un contraste entre esas dos peloticas, el ojo se fija más sobre la pelotica roja. Entonces, eso que nos está diciendo que de pronto el color rojo evolutivamente ha sido una cosa que nos despierta a nosotros más curiosidad, sencillamente por sus características físicas. Es decir, los sentidos humanos son sensibles de percibir más fácil o más rápido ciertas cosas. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Algunos saben cuál es la estadística de cuántas marcas al día estamos viendo nosotros? 3.000 cada día. Entonces, ¿cómo hago yo para que mi marca se diferencie dentro de ese gran mundo de marcas, ¿cierto? Ajustando las características, empezando por puntos básicos. Si nunca he visto la marca, tiene que tener las características sensoriales más adecuadas para que dentro de ese gran mundo yo me guíe. Haya un resalte, realmente diga uno, esa es la, uy, ¿qué pasó aquí? Es diferente. Porque si todas se parecen, si todo es, digamos, todo tiene el mismo tono emocional, pues es muy posible que el cerebro simplemente diga, todo es como parecido, mejor voto todo, guardo todo igual y no tiene ninguna preferencia. Es muy complicado de seguir así. Es casi que la decisión empieza a ser como aleatoria, ¿no? No, me parece una locura realmente, pero digamos, desde el punto de vista de la marca que va a invertir dinero en eso, ¿cómo mido el retorno? O sea, lo que me están diciendo es por posicionamiento, es la respuesta que me estás dando. Lo que pasa es que tienes una nueva manera de medir cómo posicionas. ¿Va más allá? Sí. Uno puede hacer eso. O sea, Yo antes, pues, es un estudio que en este momento no tengo muy claro, pero en el tiempo y en The New York Times salió un ejemplo que ustedes pueden buscar con las sopas Campbell en Estados Unidos. Sí. Es el estudio perfecto para mostrar cómo incrementaron las ventas a partir de unos cambios sutiles que le hicieron al empaque de las sopas Campbell. Entonces, los que nos están observando en este momento pueden buscarlo. Si quieren, continuar con su respuesta. Yo ahí pienso ahí, la clave es, yo genero, digamos, un estudio y le digo al cliente, mira, cambia esto, ¿cierto? El cliente, digamos, lanza el producto. ¿Y qué hacemos después? Lo que generalmente hacemos es hacer un estudio que nos diga cómo nos fue, ¿cierto? La ventaja de eso es que es muy fácil de medir, digamos, si yo contrasto cómo iban las ventas antes de hacer el cambio de empaque y cómo van las ventas después de hacer el cambio de empaque. Claro, ¿cierto? ahí puedo medir. Ahí yo puedo medir claramente y decir, uy, aquí hubo un cambio sustancial, digamos, en las ventas. Y lo que se ha mostrado es, cuando se aplica bien el neuromarketing, el retorno de inversión es muy alto. Es decir, yo tengo que invertir menos dinero para hacer el estudio. Cuando yo, digamos, hago algo como eye tracking, yo necesito 25 sujetos, ¿cierto? Y Toby lo que mostró es que si yo hago 25, 50, la diferencia es muy pequeña, entonces yo puedo hacer 25 sujetos. Y con eso yo tengo una clara idea de cómo están viendo mi página web, mi empaque, mi producto, bueno, lo que se pueda poner, digamos, físico o en una pantalla, ahí podemos tener información. Entonces, cuando yo miro cuánto estoy invirtiendo, ¿cierto? Y cuánta información me está dando, porque como yo estoy buscando patrones en el cerebro, ¿cierto? En el grupo focal puede pasar que yo coja unas personas y trate de hacerlo de la forma más rigurosa y todo, pero ¿cómo estoy seguro yo que el discurso de esas personas, por un lado, me está diciendo sí voy a comprarlo, ¿cierto? O que, digamos, el entrevistador era, como decías, era muy churro o la niña era muy linda, entonces el tipo diga, obviamente que lo voy a comprar. Pero realmente estoy diciéndole, lo que tú me digas ahora es lo que yo puedo decir que sí. La entrevistadora cambió el patrón. Sí. En un estudio de eye tracking, pues, el ojo No miente. ahí no está ganando nadie, no estamos ganando nadie, nadie está intercediendo en el proceso, entonces es mucho más confiable en ese sentido, entonces te da tranquilidad. Entonces, por un lado, la inversión es menor, digamos, cuando tú estás haciendo el estudio, y por el otro, lo que nos ha mostrado la evidencia es cuando el neuromarketing se aplica bien, los resultados son mucho más poderosos, es decir, la gente sabe que gana plata. Y lo hemos visto con nuestros clientes aquí digamos, también. a nosotros nos toca mantener un poco la confidencialidad de nuestros clientes, pero nosotros hicimos la evaluación de un empaque mirando ventas antes y después. Y realmente
Y fue una conversación muy chévere con el cliente, porque el mismo cliente fue el que se acercó a nosotros y nos dijo, oiga, hemos visto un cambio en la forma en la que nuestro producto no solo es percibido, sino en el número de veces que lo compran. Y hasta en el servicio al cliente, cuando hemos hecho servicio al cliente, le decimos al cliente, estas son sus dificultades, usted debería modificar ese tipo de cosas. El cliente hace la modificación, después nos dice, wow, qué cambio. Era así, era como decía, llevábamos 3 meses, 4 meses desesperados con esto, mirando a ver qué pasaba, y este pequeño cambio resolvió el problema. Él decía, era así de sencillo. Entonces, claro, el cliente decía, me habría ahorrado toda esta plata haciendo todo, ya había cambiado todo. Llegó a nosotros desesperado, porque eso es lo que muchas veces pasa. Dice, bueno, probemos eso que es neuromarketing. Cuando es el último recurso, utilicemos. Pero ya entonces, ¿qué pasa? Ese cliente se vuelve muy fiel. Entonces, también para las personas que están pensando en hacer neuromarketing de forma seria, cuando uno trabaja con un cliente y uno lo hace bien, ahí hay fidelidad. Porque el cliente empieza a decir, ¿sabe que yo vuelvo? Porque es que cada vez que yo vengo aquí salgo contento. O sea, nos ha pasado una última cosa muy Y si curiosa sale que menciona triste, ahí. porque le dijimos que esto no funcionó, cuando lo cambia, queda tranquilo porque dice, ay, es que cuando ustedes me dicen cámbielo y lo cambiamos, esa plata no se pierde. Sí, hasta nos ha Entonces, pasado es una forma de... una cosa muy curiosa que nos ha pasado es que Tenemos una pregunta por ahí. Pues ya que estamos cortando en tiempo para llegar a unas preguntas, aquí nos pregunta Claire Casas por medio de Facebook, ¿qué sucede con los focus group? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Por ejemplo, ¿qué tiene de malo los focus O sea, group? Claire, no, Claire, listo. tu empresa de focus group quizás necesita empezar a acercarse al neuromarketing. No. Bueno, yo les voy a contar una experiencia, de hecho está relacionado con lo que iba a decir ahorita, y es, a nosotros se nos han acercado empresas que nos dicen, yo soy medio escéptico con ese tema del neuromarketing, entonces sabe que vamos a hacer un focus group y además vamos a hacer eye tracking. La siguiente vez vuelve y dice, oiga, yo no quiero el focus group, solo eye tracking. Pero entonces, Pero hay un ¿va a mensaje desaparecer claro. el focus group? Yo creo que va a evolucionar. Es decir, a mí me gustan los focus groups, Claire. ¿Sí? Te lo digo de verdad. Es decir, a mí me gusta algunas veces ver qué pasa en pensamiento consciente, que es como yo veo lo que hace el focus group. Ahí está el pensamiento consciente. Pero también me gusta ver qué pasa en el pensamiento no consciente. Yo prefiero tener las dos variables, porque es información que después podemos conectar, por ejemplo, utilizando algo como teoría de juegos, para mirar a ver cuál es la probabilidad de compra real. Porque yo creo que la probabilidad de compra real no está tanto en el focus group. Y cuando uno hace un metaanálisis de focus group, ¿cierto? ¿Cómo han sido el resultado que da el focus group y qué pasa después cuando la gente está comprando? Muchas veces la gente no compra. Entonces yo creo que es eso, es evolucionar. Los focus group nos han enseñado a nosotros sobre comportamiento, sobre el cerebro, sobre cómo la gente actúa en un contexto y en otro, por ejemplo. Y yo creo que también los focus groups podrían ver un poco qué hace el neuromarketing, qué hace el análisis de comportamiento, para que, como lo llamamos, los focus groups 2.0, ¿qué podemos hacer ahí? Es una invitación, de todas obviamente. formas, para cerrar, nosotros creemos que los focus groups nos dan información diferente que se puede Diferente, integrar relevante. y muy relevante, exactamente. Yo pienso eso. Pero entonces eso, y gracias Claire por tu pregunta, pero de verdad nos hace, yo como gerente de marca, ahora el neuromarketing es para mí. O sea, porque yo estoy acostumbrado a utilizar mis focus groups, estoy acostumbrado a evaluar las piezas cuando salen las campañas, entonces debo empezar, o sea, ¿cómo sé si el neuromarketing es para mi marca? Esta pregunta es muy buena. Yo ahí creo que claramente hay marcas y hay ciertos estudios que de pronto el neuromarketing no es la mejor opción para todos los clientes. Y yo creo que un buen neuromarketer le dirá al cliente, oiga, esto le sale más barato o esto es mejor con esta tendencia. Yo creo que eso es un problema ético de honestidad, por un lado. Por el otro es, hay que mirar cómo escoger una firma de neuromarketing, ¿no? No es solamente eso, sino cómo la escojo. Desde el cómo la escojo vienen cosas como preguntarnos quién me está haciendo el estudio y qué experiencia tiene en neurociencia. No solo en marketing, sino en neurociencia. Es una persona que tomó un curso, es una persona que tiene una maestría, cuántos años lleva trabajando, qué artículos ha publicado. O es una persona que compró una máquina. Exactamente. Que eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Entonces, ahí sí, como digo, el tamaño no importa. ¿Sí? No importa qué tan grande es la compañía. Es una frase geek. Sí, por favor. Pero sí, no es que tan grande sea la compañía, es quién está operando la máquina y quién está haciendo el análisis de la ¿Es máquina. la parte del factor humano, quizás? Yo creo que sí, y eso es clave. Como el neuromarketing es un campo que está tan cercano a la academia, porque todavía es tan bebé, es clave preguntarnos, bueno, ¿dónde has publicado? ¿Qué has publicado? ¿Qué tipo de neurociencia trabajas? ¿Cierto? Si la persona dice, como no, yo tomé un muy buen curso de 8 horas, ahí es cuando uno dice, voy a buscar una segunda opinión. De pronto, ¿cierto? De 10 horas. Pues, a menos que ustedes estén dispuestos a arriesgar la plata que ustedes van a invertir en una firma o en una empresa que tenga una persona que esté entrenada 8 horas. Pero entonces, por un lado, esa es la primera clave. ¿Cuándo hacer un programa de neuromarketing? Cuando yo digo tengo una plata limitada, unos recursos limitados, quiero tener una visión muy amplia de mi mercado, ¿cierto? Solamente con 25 sujetos, con 40 sujetos, con 50 sujetos.
pero que yo diga, yo aquí estoy pensando en una cosa masiva, ¿cierto? Con ese Y grupo de precisa. individuos y precisa, Muy precisa. yo invierto en neuromarketing, ¿cierto? Si yo ya quiero conocer la minucia profunda, saber, mejor dicho, todas las ideas, todas las cosas que se le ocurren a las mujeres que están oliendo la fragancia de Givenchy, entonces ahí de pronto un focus group es una buena idea, hacer otro tipo de cosas como semióticas, eso es una buena idea, si lo quieren hacer con neuro, pues mejor para nosotros. O sea, ¿cierto? si tengo Pero- si tengo muchos estudios, puedo complementar con neuromarketing, pero si no tengo estudios, uso neuromarketing. O sea, la variable es, ¿tengo otras cosas? Es decir, no, O sea, si, más si, bien, si miremos voy a en términos lanzar de... la marca de este cosito, y es la primera vez que voy a invertir en un estudio, ¿neuromarketing es la respuesta? Yo creo que sí. Yo digo que si yo quiero ver cuál es el impacto de mi marca, qué valor tiene con respecto a la competencia, e incluso si alguien quiere, nosotros lo hicimos, nosotros medimos cuánto valía, digamos, Sony y cuánto valía Nike con una pauta solamente. A ver cuál es el impacto que tenían esas marcas. Y lo medimos. Compiten en cosas diferentes, hacen cosas diferentes, pero yo sabría saber cuál es el posicionamiento, a ver si las estrategias eran efectivas, nosotros podemos hacer eso. Entonces, si por ejemplo alguien dice, oye, yo quiero saber cuánto vale mi marca y cuánto vale la de la competencia, cómo estamos posicionados en el cerebro de mis consumidores que a fin de cuentas estamos compitiendo, Claro. podemos hacer eso. Si la persona dice, yo quiero saber, si yo lanzo este empaque, este producto, esta página web, ¿cuál va a ser el impacto emocional? Si me va a ir bien, no me va a ir bien, ahí está la respuesta. Neuromarketing es una muy buena respuesta, ¿cierto? Lo que te digo, si yo ya quiero saber detalles exactos, precisos, todo eso, lo mejor es hacer análisis de comportamiento como el que nosotros hacemos por un lado, o utilizar metodologías cualitativas o asociar la antropología, que nos están dando muchísima información, etnografías, focus groups, ese tipo de cosas. Cae de todo. Claro, pero tú lo que te digo, no es que el neuromarketing sea supremo y ya, y que sea lo único que funciona, sino es un problema de criterio. Y por eso creo yo que Nos tenemos pone que... a pensar de verdad en todo lo que está pasando. O sea, muy complicado. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, neuromarketing es algo solo para empresas grandes o también es para pequeñas empresas, las pymes colombianas. Muy buena pregunta. Bueno, Es una excelente pregunta, Sí. creo que todos estamos de acuerdo. bueno, digamos el neuromarketing, en la medida en que es nuevo, lo están manejando multinacionales. O sea, la mayoría de las empresas que lo están contratando son multinacionales. ¿Por qué? Porque los costos son muy altos. Ahora, acá en Colombia y en algunos otros sitios del mundo, nosotros y algunas personas que conocemos hemos empezado a crear productos hechos para pymes. Es decir, que no solamente las grandes empresas puedan acceder, sino que empresas más chiquitas puedan acceder. En Colombia el mercado de pymes supera el 70%, está casi llegando al 80%. Entonces nosotros nos quedamos pensando una cosa, ¿cómo estamos tomando decisiones las pymes? Porque nosotros también somos una pyme, ¿cierto? Sí, estamos algunas veces volando a ciegas, ¿cierto? No tenemos mucha información, nadie nos quiere ayudar porque siempre estamos por encima de la plata Que cobran, sí. que cobran, ¿cierto? Entonces uno siempre está diciendo como, no me alcanza la plata, ¿qué hago? ¿Y qué va a pasar? Tenemos un montón de tratados de libre comercio, tenemos nuevas empresas llegando, inversión y eso. ¿Quién le está ayudando a las pymes a tomar decisiones y enfrentarse a un mercado que es supremamente volátil, supremamente agresivo? Entonces, lo que nosotros Globalizado. dijimos, hey, esto no puede seguir así. Tenemos que crear algo que realmente responda a estas necesidades. Entonces la respuesta es, el neuromarketing no es costoso en su esencia, sino algunas veces lo que pasa es que o no sabemos cómo implementar metodologías que reduzcan costos o simplemente queremos cobrar mucho. Entonces ahí yo Desnotar el creo que mercado por la novedad de la empecemos y lo digo también no solamente como para el cliente, sino también para los otros neuromarketers. Empecemos a pensar que las pymes también necesitan información para tomar decisiones, que en muchos casos las pymes están generando mucho empleo y hay que ayudar a que eso sea Y posible. nos queda la tarea de ver cuál es el propósito del neuromarketing. Los voy a invitar a otro programa para que vean que hablamos de eso, que me parece muy campeón. Como siempre el tiempo se nos acaba con personas tan interesantes como Carlos. y Pasó Alejandro. volando, fue genial, espero Sí. que les haya gustado. Y Pasamos también muy bien. Les agradecemos a Nos ustedes estamos- por estar con nosotros y al finalizar hoy, martes de marcas, les recordamos y les agradecemos nuevamente a Carlos y Alejandro que están aquí con nosotros, pero les recordamos que estamos haciendo el primer censo de marcas de completo en Twitter y Facebook. Pueden encontrar el vínculo en nuestra página web de nuestro like page de Facebook. Y les recomendamos también que revisen la propuesta de Juan Carlos Parada, que nos está invitando a que volvamos martes de marca en cuanto a sus temas y a lo que estamos abordando, en un pensum para que las personas puedan, digamos, tener en su cabeza lo más básico que uno necesita para poderse mover en Muy el, interesante. digamos, el reto de marketing que hay hoy en día. Neuromarketing obviamente tiene que estar dentro de eso y pues ya tenemos nuestros expertos. Carlos, Alejandro, mil y mil gracias, de verdad, gracias a Neurosketch, que también lo pueden seguir en Twitter, que es @Neurosketch, para que estemos todos en contacto. Como siempre, mil gracias por escuchar, mil Gracias. gracias por estar aquí y nos vemos el próximo martes de marcas, el próximo martes, porque necesitamos que ustedes hagan sonar las marcas. Mil y mil gracias. Adiós, nos vemos.